Si ves esto, no es casualidad. Tu biología está siendo limitada. Nada, estás cansado, estás desprogramado. No, no es la genética. Es un protocolo de 16 horas el que puede reiniciar las células. Hoy vamos a ver cómo un mecanismo de supervivencia antiquísimo, que además se llevó un premio Nobel, puede ser la clave para limpiar nuestras células por dentro y, en esencia, ralentizar el reloj biológico. ¿Y si el envejecimiento fuera reversible? Siempre lo hemos aceptado como algo inevitable, ¿no? Parte de la vida. Pero la ciencia más puntera sugiere que quizá no sea un fallo del sistema, sino más bien una pérdida de información. Y lo más increíble es que esa información potencialmente se puede restaurar. Y todo esto nos sale de la nada. Nos basamos en el trabajo revolucionario del Dr. David A. Sinclair, profesor de genética en Harvard. Su investigación, la verdad, le da una vuelta de tuerca a todo esto. Nos obliga a dejar de ver el envejecimiento como una condena y empezar a verlo como lo que podría ser, una enfermedad que se puede tratar. Vale, para entender esto bien, hay que diferenciar dos tipos de información que tienen nuestras células. Por un lado está la información genética. Piensa en ella como la música grabada en un CD. Es digital, es robusta, está intacta. Pero luego tenemos la información epigenética, y esta sería como el propio CD físico. ¿Qué le pasa a un CD con el tiempo? Se raya. Pues bien, esos arañazos son el llamado ruido epigenético. Impiden que la célula lea la música correctamente. Así que el problema no es la canción, sino la capacidad de reproducirla. El Dr. Sinclair lo resume de una forma muy potente. El envejecimiento es simplemente una pérdida de información. Y ojo, no del código en sí, sino de la capacidad de la célula para leerlo. Y es justo aquí donde nuestro cuerpo saca a relucir una capacidad de autolimpieza que es sencillamente asombrosa. Bien, este será nuestro recorrido. Primero desmontaremos el mito del envejecimiento. Luego veremos esa limpieza celular que se llevó un Nobel. Pasaremos al circuito de supervivencia, al protocolo de 16 horas, cómo potenciarlo y finalmente hablaremos de la vanguardia de la longevidad. Empezamos por el principio, el mito del envejecimiento. La idea general es que nuestros genes marcan una fecha de caducidad. Pero la cosa es que no hay un gen del envejecimiento específico programado para que nos deterioremos. No, la causa es mucho más sutil. El verdadero problema es lo que se llama ruido epigenético. Con el paso del tiempo, las células van perdiendo, por así decirlo, la habilidad de leer sus propias instrucciones. Imagina una orquesta increíble, con los mejores músicos, pero cuyas partituras se van borrando poco a poco. La música, claro, empieza a sonar mal. El cuerpo envejece. Pero un momento. ¿Y si el cuerpo tuviera ya una solución para limpiar todo ese ruido? Pues la tiene. Y aquí entramos en el segundo punto, la limpieza celular, un proceso tan fundamental que, como decíamos, ha sido reconocido con premios Nobel. Este proceso tiene un nombre, autofagia, viene del griego y significa literalmente comerse a uno mismo. Es como el sistema de control de calidad de la célula, pero no es un simple vertedero, Es una planta de reciclaje súper sofisticada. Los lisosomas se encargan de descomponer componentes viejos o dañados para crear bloques de construcción celular nuevos y funcionales. Y que quede claro, esto no es una teoría nueva ni nada parecido. La autofagia es un campo científico con décadas de investigación a sus espaldas. Desde que Christian de Duve descubrió el lisosoma allá por los años 50, hasta que Yoshinori Ohsumi identificó los genes clave en los 90, algo que le valió el Nobel en 2016. O sea, la ciencia detrás de esto es muy sólida. Y el proceso es de una elegancia brutal. Primero, la célula detecta las piezas que están dañadas. Segundo, una especie de bolsa, el autofagosoma, las envuelve. Tercero, esta bolsa se fusiona con un lisosoma, que está lleno de enzimas para degradarlo todo. Y cuarto, y aquí está la magia, esos componentes se reciclan, se convierten en energía y en materia prima para construir nuevas partes. Es la eficiencia biológica en su máxima expresión. Bien, ya sabemos qué es. Ahora vamos a lo práctico. Si la autofagia es tan buena, ¿cómo la activamos? Pues la respuesta está en algo que todos llevamos dentro, nuestro antiguo circuito de supervivencia. El concepto clave aquí es uno llamado hormesis. Básicamente es la versión celular del dicho «lo que no te mata te hace más fuerte». Se trata de someter al cuerpo a pequeñas dosis de estrés beneficioso que no causan daño real para obligar a nuestras células a encender sus defensas y sus sistemas de reparación. Y sí, uno de ellos es la autofagia. Estresores horméticos, como por ejemplo el ayuno, lo que hacen es activar los llamados genes de la longevidad. Estos genes frenan una vía metabólica llamada mTOR, que es como un sensor de nutrientes. Cuando comemos, mTOR está a tope, promoviendo el crecimiento. Pero cuando ayunamos, mTOR se apaga. Y es entonces cuando el cuerpo cambia de modo. Pasa de crecer
a reparar. Y eso activa la autofagia. Y esto nos lleva directamente a uno de los métodos más sencillos y estudiados para provocar esta hormesis, el protocolo de las 16 horas. 16, 8. Así de simple. 16 horas de ayuno y una ventana de 8 horas para comer. Parece que este es el ratio que de forma consistente activa ese interruptor metabólico que nos lleva a la autofagia. Se le conoce como ayuno intermitente. La idea es concentrar toda la comida del día en esta ventana de 8 horas. ¿Y qué pasa durante las 16 horas de ayuno? Pues mira, más o menos a la hora 12 el cuerpo ya ha gastado sus reservas de glucógeno y empieza a tirar de grasa. Hacia la hora 14 la autofagia empieza a coger ritmo y a las 16 alcanza un pico importante. Ahí es cuando empieza esa limpieza celular a fondo. Y esto no es un invento moderno, ¿eh? Es un patrón que se ve en las zonas azules, como Icaria en Grecia, lugares famosos por la longevidad de sus habitantes. Y aquí, por supuesto, una advertencia que es fundamental. Antes de hacer cualquier cambio importante en la dieta o en el estilo de vida, es imprescindible siempre consultar con un profesional de la salud. Vale, el ayuno es una herramienta muy potente, pero ¿podemos amplificar sus efectos? La respuesta es sí. ¿Cómo? Añadiendo otros estresores horméticos, siempre de forma controlada. Dos de los métodos más eficaces son el ejercicio y los cambios de temperatura. El ejercicio intenso, ese que te deja sin aliento, provoca una respuesta de hipoxia que activa exactamente los mismos genes de longevidad. Y lo mismo pasa con la exposición al calor, como en una sauna o al frío. La clave es sacar al cuerpo de su zona de confort, pero de manera controlada y segura. Y con esto llegamos al final. Todo este conocimiento nos coloca en la vanguardia de la longevidad. El objetivo ya no es solo vivir más años, sino añadir más vida a esos años, es decir, alargar nuestra esperanza de vida saludable. Hay una frase en la dedicatoria del libro del Dr. Sinclair que lo resume todo de una forma muy humana y muy inspiradora. Dice, «Ya mis tataranietos, me muero de ganas de conoceros». Esto de repente convierte la ciencia en algo personal, en un objetivo profundo. Así que, si nos tenemos que quedar con una idea, que sea esta. Podemos influir en nuestro epigenoma. Este conocimiento nos devuelve el control. El foco ya no está en una genética que no podemos cambiar, sino en un estilo de vida que sí podemos modificar para optimizar nuestra salud a nivel celular. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta que va mucho más allá de la biología. ¿Qué haríamos con décadas de vida extra con buena salud? La respuesta, sea cual sea, no solo redefine nuestro futuro personal, sino el de toda la humanidad.